Buenas tardes, hoy vamos a conocer la plataforma Biblo. La plataforma Biblo es desarrollada por la empresa BQ y es una forma fácil e intuitiva de enseñar al alumnado a partir de los 8 años a trabajar con la robótica, ya que aparecen muchos colores para diferenciar los elementos y en él podemos trabajar diferentes elementos como por ejemplo la variable, las funciones que veremos más adelante en el tutorial. Pues bien, entramos en el aula porque tenemos un aula creada por el profesor. Primeramente, la primera vez que te metes, tienes que meter el código y además buscar el número de alumno. Una vez que busques el número de alumno, tendrás que poner tu contraseña de alumno. Y vemos que se nos abre dos tareas pendientes y tareas terminadas. Tareas pendientes son las que nos hemos mandado al docente y por otro lado están las tareas terminadas, que son las tareas que hemos mandado, en este caso, a Mauricio. Pues bien, nos vamos a meter dentro de las tareas pendientes, por ejemplo, en el Feedback 2, que no está empezado, y vamos a empezar a conocer un poco de esto. Vemos que se nos abren tres apartados principales. El hardware, principalmente, donde diremos qué placa vamos a utilizar, los sensores y los actuadores. El software, donde vamos a programar nuestro funcionamiento de nuestra placa. Y por último, la información, donde añadiremos información que queramos sobre este. Pues bien, nos vamos al hardware y vemos que hay en el lado derecho tres elementos: placas, componentes y robots. Empezamos por la placa y tendremos que seleccionar una placa. En este caso, yo cuento con la placa Arduino Uno, que puedo utilizar porque estoy adherida a un aula, pero que si no tendría que pagar porque es con plan docente. Pero si no, puedo utilizar diferentes placas que sean compatibles. Pues bien, arrastramos la placa y la colocamos. Ahora nos vamos a los componentes y en él hemos utilizado muchos de ellos a lo largo de las clases, como por ejemplo el LED, que vamos a ponerlo aquí, el LED RGB, el potenciómetro, el sensor de luz, también lo hemos utilizado, el sensor de ultrasonido de 4 cables, el servo de rotación continua, el zumbador y por último el USB, un elemento esencial que no nos puede faltar en nuestro hardware porque necesitamos que nos manden la información a nuestra placa y este es el que se encarga de mandar. El LED siempre debe estar conectado a un pin digital. Estos son los pines digitales y esto que vemos aquí son los pines analógicos. Es importante que no utilicemos el 0, el 1 y el 2 porque siempre son los que nos van a mandar información si hay algún problema. Por lo tanto, tenemos muchos pines digitales para utilizar a partir del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el 3. Pues bien, además también existe, una vez que hemos conectado esto, existen los bloques donde vamos a programar. En ellos nos encontramos diferentes elementos. Los componentes que sirven para indicar un componente, un hardware que vamos a programar. Las funciones para declarar y utilizar funciones. Las variables para declarar variables. Las matemáticas, pues bloques para hacer cálculos aritméticos. El texto, porque si queremos crear y mostrar un texto. El control, que es el que se encarga de controlar todo lo que sucede y actúa en una consecuencia. Aquí es donde nos encontramos las condicionales, que más tarde veremos. Y por último, la lógica. Por ejemplo, si tiene bloques básicos, servirá para diferenciar si es verdadero, si es falso, etc. Pues bien, ahora pasamos al otro lado, en el que nos encontramos las variables globales, que estas variables globales tienen una función y sirven para declarar nuestras variables. En este lado lo usamos y después más tarde lo llevamos a la ejecución dentro de setup o log. Después nos aparecen instrucciones iniciales del setup que lo usaremos para configurar el comportamiento de los pines y las acciones que queremos ejecutar. Y después el bucle principal o también llamado loop. Es un bucle principal del programa y por lo tanto todo lo que coloquemos aquí se va a ir repitiendo un número indefinido de veces hasta que nosotros lo hagamos parar. Pues bien, primeramente para dar unos pequeños pasos vamos a empezar con las variables globales y funcionales, que son las primeras.
y vamos a declarar una variable que nos encontramos en el apartado de variables. Pues bien, declaramos, por ejemplo, esta variable. Esperad, vamos a abrir el hueco, declaramos variable y ponemos, por ejemplo, variable número 2. Dentro de la variable número 2 le damos un valor. Para ello utilizamos el primer hueco de un número y ponemos, por ejemplo, el valor 0 a esta variable. Además, también podemos declarar otras variables que pueden ser variable de tipo, declarar array de tipo, lo que sea. En este caso solo vamos a declarar esta variable y cerramos el hueco. Pues bien, una vez que hayamos declarado las variables, ahora vamos a pedirle, por ejemplo, que aumente esta variable cada 2 segundos. Para ello bajamos a bucle principal, también llamado loop, y volvemos a iniciar la variable y en la pestaña de matemáticas, por ejemplo, como le hemos dicho que vamos a declarar cada 2 segundos, pues vamos a utilizar el tipo de variable. Primero ponemos variable, exacto, llamamos la variable 1 variable 2 que habíamos nombrado anteriormente y aquí en el bloque de matemáticas ponemos este huequito que encaja perfectamente, como veis, ¿vale? En él, pues, por ejemplo, ponemos aquí podemos poner otra variable. Pues ya si tenemos dos variables, por ejemplo, podemos nombrar también la misma variable, variable 2, y por ejemplo, después que se le sume por un número, imagínate que le vamos a sumar el número 2, vamos a poner. Después vamos a decirnos que nos mande toda la información por el puerto serie. Pues bien, para ello nos vamos a componentes y en componentes vamos a ver puerto serie. Enviar, ¿qué vamos a enviar? Pues vamos a enviar el valor de la variable. ¿Y para ello qué vamos a poner? Pues vamos a poner esto y vamos a poner cuando la variable sea el valor de la variable. Pues cuando tenga el valor de la variable un número, pues nos lo va a mandar. Y esto puede ser con salto de línea o sin salto. ¿Qué quiere decir esto? Con salto de línea es cuando nos vaya a mandar el valor, va a ir a la otra línea correspondiente para que no nos liemos. Sin salto de línea, en la misma línea cuando leamos el puerto serie. Pues bien, una vez que lo tenemos todo, imaginaros que tenemos hecha la programación, que en este caso no sería así, porque lo que nosotros hemos puesto en el apartado de hardware, como estoy viendo, es el LED, por lo tanto esto no sería. Pero un ejemplo, cuando tengamos la variable, lo que le damos a qué es, pues le damos a compilar la programación. ¿Qué quiere decir compilar la programación? Pues está viendo si la programación que hemos registrado es correcta. Si es correcta, pues nos dice compilación compilada con ESI. ¿Vale? Si no, nos aparece un iconito y nos aparece qué es lo que está mal para que lo podamos modificar. Una vez que está compilada la programación, lo único que tendríamos que hacer es ver compilada con ESI. Sería cargar en la placa. Una vez que lo carguemos en la placa y ya tengamos conectado nuestro mecanismo de hardware anteriormente montado de forma personal y lo hayamos enchufado a nuestro dispositivo, ¿qué vemos? Pues le damos a ver y vemos monitor puerto serie. Y aquí, en este lado, ahora mismo que no tengo conectada la placa, ¿vale? Pero tenemos que conectar la placa y veníamos en el monitor puerto serie, en la pantallita que aparecía anteriormente. Aquí muchos datos, nos mandarían todos los datos que le hemos pedido y de la forma en la que se lo hemos pedido. Aparte de esto, también existen los condicionales. Las condicionales se encuentran en control, como he dicho anteriormente, y es, si por ejemplo, si la variable llega a 2, encender el LED. En cambio, si llega a más de 3, pues apagar el LED. De lo contrario, ejecutar. Aquí está todo. Aquí también está la espera de los segundos para que ver las diferentes funciones de manera pausada, para que así podamos ver los diferentes cambios. Y también existen funciones con retorno o funciones sin retorno.
¿Qué quiere decir las funciones con retorno o sin retorno? Pues bien, las funciones con retorno primeramente nos hace pensar que las funciones, cuando necesitamos que al terminar se ejecute, nos devuelva un valor. Por ejemplo, una función ejecuta diversas sumas o diversas restas y al final vamos a necesitar conocer ese resultado, pues entonces le damos con retorno. Con retorno, por ejemplo, es, con retorno es declarar una función y que ésta sea con retorno. Después, sin retorno, pues son aquellas que ejecutan un código, pero no necesitamos que al finalizar nos devuelva un dato. Es decir, ejecutan dicho código, pero al finalizar no nos tiene que devolver ningún dato de ello, ¿vale? Las funciones con retorno o sin retorno lo podemos ver a través de las diferentes condicionales. Ponemos las condicionales y que nos mande ese dato a nuestro puerto Therion. Y pues bien, aquí estaría todo lo principal para trabajar con BitBlock de manera rápida y sencilla con los niños de más de 8 años. Y tenemos los diferentes elementos de una forma rápida, intuitiva y que podemos ir trabajando poco a poco con el alumnado. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.